Bueno, estamos en vivo y vamos a esperar unos 2, 3, 4 minutos a que se junte cierta cantidad de gente para empezar. Y mientras tanto, aquellos que fueron muy puntuales, les voy a decir bienvenidos a otra sesión que evidentemente no tiene mucho sentido, pero bueno, nada está teniendo sentido últimamente en el mundo, así que creo que damos por bienvenido a cualquier cosa. Les agradezco que estén acá. Me estoy sirviendo mate, por supuesto, y vamos a empezar en unos 3 minutos. Son las 22:01 acá en Londres. Así que los banco. Mientras tanto, les doy algunos anticipos de lo que vamos a estar viendo. Acá tenemos algunos libros. A ver cómo doy vuelta este coso. Algunos libros que vamos a visitar. Tengo un PowerPoint, cosa que es impresionante. Tengo un Blu-ray que me está esperando con ansiedad. Tengo una banana por si me agarra hambre. Tengo impreso lo mismo que tengo en el PowerPoint, cosa que habla de un tipo previsor. Tengo control remoto. Y tengo, para los que llegaron temprano, pues yo el otro día prometí que iba a poner un compact, cosa que no hice y tampoco voy a hacer hoy. Pero cuando lo haga, que sí va a haber un momento en el que lo voy a hacer, voy a ponerles a Schoenberg. Y espero que les guste, especialmente Noche Transfigurada, que es de lo que vamos a hablar en algún momento. Imaginen cómo vamos a hablar, ¿no? En un Instagram Live de 1 hora, digamos, tenemos poco tiempo para todo. Y hoy tenemos mucho para recorrer, para ver, e idealmente para dejarles incluso como recado, porque me gustaría que laburaran entre esta sesión y la sesión que viene. Y después tenemos algún que otro videíto y algún invitado especial. Así que bueno, bancamos 2 minutos y largamos, ¿ok? Y aprovecho para no quedarme en silencio. Y lo que voy a hacer es hacer los agradecimientos y empezar con los agradecimientos. Ya son 800 personas, con lo cual me parece que da como para decir gracias al Chief Technology Officer de esta historia, que se llama Manolo Chada, que me dio una mano para entender cómo hacer tecnológicamente con todo esto y cómo sacarle un poco el jugo a hacer Instagram Live. Cristín Bacho, Ana María Pacheco, Esteban Seimandi, gente que me mandó un montón de sugerencias materiales, Miguel Roig, Martín Bonadeo, Chacho Puebla, Artemio Bruneta, Matías Asensio, Romina Sacone, Alejandro Egoscue, Gerardo López, Clau Prestía, Seba Willem, Maxi Anselmo, Beto Ponte, Andy Fockwil, un farmacéutico que me dijo una serie de cosas que me parecieron sumamente útiles, y un montón de gente más, y sobre todo, y ahora sí giro acá a esto, sobre todo a Enrique Barilari, que está en el cielo. Enrique Barilari es alguien muy importante para mí, un gran artista del Ditela, un tipo que nos dio a muchos argentinos enormes alegrías y un montón de arte, y a mí particularmente me dio una parte de la vida. Así que le quiero agradecer. Ahora estoy a punto de bajar los comments, de cerrar los comments y largar con esto. Y también quiero agradecer a alguien que no está mirando hoy porque tiene laburo para mañana mucho, que es un gran coequiper mío de muchos años y como un hermano para mí y un profesional extraordinario, Álvaro Fernández Mendi. Te quiero mucho y bueno, nada, que te salga bien la presentación mañana. Y me imagino que vas a ver esto mañana si tenés ganas de sufrir, colgado, porque lo voy a dejar colgado aparte, cosa que creo que aprendí, hice una prueba incluso. Así que vamos a alargar. Falta 1 minuto para que se den las 10:05, ya son más de 1000 personas, así que me parece que vamos a largar. Voy a cortar los comments. Gracias a todos. Aniversario del juicio de las juntas. Impresionante lo que dice Sergio Estracera, sobrino del glorioso y legendario fiscal Estracera. Así que les mando un abrazo muy grande y, por supuesto, un reconocimiento enorme a todos aquellos que pusieron tanto y que tuvieron tanto valor en un momento tan difícil para
semejante ejemplo de justicia mundial. Un gran abrazo. Bueno, vamos a alargar y voy a cortar los comments, así dejamos de sufrir. ¿Cómo se cortaban los comments? Que me olvidé ya. Turn off commenting. Ok, perfecto. Y ahí vamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos y cómo vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... para que prenda el DVD, que se me va a apagar 1000 veces de acá hasta... Vamos a empezar hablando de algo que fue muy importante en la sesión anterior, en la sesión primera, o al menos fue muy importante para mí. De vez en cuando voy a ir dando vuelta la imagen porque les quiero mostrar esto. Vamos a hablar de orden y desorden. Hubo mucho run alrededor del desorden en estos días y a mí me encantó, me pareció que era un debate que estaba bueno tener, me pareció sumamente útil y por eso yo lo que quiero es hacer un recorrido por lo que considero que es el mérito del orden y el mérito del desorden y los méritos compartidos del orden y el desorden. A ver, para que se entienda un poquito más. Cuando hablamos de orden y cuando hablamos de desorden, muchas veces se supone que el orden no tiene tanto que ver con el arte y que el desorden, en cambio, es el mundo en el que el arte vive, ¿no? El caos es el mundo en el que el arte vive. Y yo quiero discutir con todos los que favorecieron el approach del desorden el otro día hacia mí, hasta incluso en defensa mía de alguna manera, y les agradezco la intención, pero no estoy de acuerdo ni conmigo ni con ustedes ni con prácticamente nadie respecto del debate del orden y el desorden, sino que lo que creo es que esto es un poquito más interesante que tirarnos a un palo o al otro. Abbas Kiarostami, que es un gran director que yo adoro, cuyas películas yo adoro, decía una cosa que me parece que era importante, que él bendecía a la censura. Y bendecía a la censura porque la censura había sido aquello que le había permitido tener que pensar mucho más cada cosa que decía y de la manera que lo decía y cómo llegaba a cada cosa. Por ejemplo, la censura lo forzó a la metáfora, la censura lo forzó al símbolo, lo llevó a tener que pensar de una manera mucho más exigente con su propia creatividad. Y cuando uno empieza a pensar eso y dice, claro, él porque vivía en Irán en la época del Shah, que era una época en donde obviamente había censura y tuvo que gambetear la censura, pero él la bendecía de alguna manera. Pero fíjense que también en Escandinavia, donde no hay censura, surgió un movimiento en el 95 llamado el Dogma 95. ¿Y en qué consistía el Dogma 95? Básicamente consistía en esto que está acá, reglas. ¿Sí? Básicamente 10 mandamientos en donde se autoimponían una serie de rígidas reglas o pautas para decir, bueno, acá y de esta manera vamos a trabajar. Y esto es lo que no vamos a hacer. Nos vamos a autoimponer un régimen muy estricto de que la cámara tiene que estar en mano, de que el director no tiene que ser acreditado, de que no va a haber escenografía, de que va a haber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue un orden el que se dio? Sí, fue dos cosas. Una orden y una imposición o autoimposición de orden. O sea, ¿el orden y la creatividad están relacionados? Sí, el orden y la creatividad están tremendamente relacionados. Y de acuerdo al tipo de approach creativo que uno tenga, es que uno se puede encontrar con determinadas formas del orden y con determinadas formas del caos. Y para darnos cuenta de que de alguna manera el orden es una obsesión que tenemos los humanos, vayamos a entenderlo desde el caos. Por ejemplo, hay millones de teorías conspiratorias respecto del 11 de septiembre. Y esto es terrible, y esto es una imagen que es muy terrible, y lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible porque es fuerte, y cuando la tenemos en la memoria, quienes vivimos en la época que eso ocurrió, nos agarra una sensación terrible de dolor, de impotencia, de tragedia. Pero sin embargo, lo que estamos analizando acá es el esfuerzo que hicieron otros humanos para entender esto desde teorías conspiratorias. Esto pasó por tal cosa, esto en realidad ocurrió desde este lugar, los Estados Unidos lo tenían previsto pero lo provocaron. No vamos a discutir si son ciertas las teorías o no. Lo que vamos a discutir es que la teoría conspiratoria por naturaleza es el intento que tenemos los humanos de darle orden a todo, o sea, una noción de causa y consecuencia. Lo necesitamos, nos tranquiliza, nos calma.
Pero acá hay casos muy interesantes en donde las dos cosas conviven. Y a lo mejor ustedes están relacionados de alguna manera o han oído hablar de una artista llamada Tomoko Takahashi y lo que ella llama el caos meticuloso. ¿Qué significa el caos meticuloso para ella? Que ella produce una obra o una instalación completamente caótica, pero luego nos presenta los planos de la obra. Y los planos de la obra son exactamente el plan que ella tenía. O sea, ella demuestra, después de que hayas visto todo ese despelote, que ese despelote tenía un sentido, tenía una búsqueda, tenía un plan. O sea, esto era consecuencia de algo que había sido causado por ella, planificado por ella. O sea, una japonesa noción del caos, ¿verdad? Y hablando de japoneses, vamos a ponernos en alguien que está muy de moda respecto del orden, que es este ser humano, maricón, que habla fundamentalmente de deshacernos de absolutamente todo y de convertirnos en seres muchísimo más relacionados con lo mínimo, ¿sí? Con lo esencial, con lo necesario, con lo absolutamente imprescindible y tratar a esas cosas con un relativo cuidado. ¿Estoy de acuerdo completamente con maricón? No, me parece que esconde cierta forma de espiritualidad en el materialismo, para decirlo de una manera brutal. Pero estoy yéndole sin haber leído siquiera su libro. Lo único que sé es un montón de cosas que tienen que ver con lo que ella de alguna manera piensa y metió en la sociedad como ideas respecto de cuidado cuando doblas ese suéter porque ese suéter sufre. Y este tipo de cosas que son para mí un poco graciosas, pero no obstante, creo yo, extravagantes e interesantes. Pero ahora vamos al punto que creo, y somos, no sé, más de 1.300 personas, así que ahí se pausó recién, en un buen momento. Porque lo que en realidad quiero hablar es de que esta necesidad de orden es una necesidad que tenemos los seres humanos para producirnos a nosotros mismos tranquilidad, y voy a poner un ejemplo de eso cuando se habla. Y lo voy a definir como la pulcra redondez de las TED Talks. ¿Qué quiere decir la pulcra redondez de las TED Talks? ¿Y qué quiere decir esto que yo tengo acá marcado? Las TED Talks están organizadas de manera tal que uno las vea con un principio, un desarrollo y un final, las entienda completa y redondamente, adquiera ese conocimiento, en cierto modo consuma ese conocimiento y lo lleve con uno por la vida de la manera más sencilla posible. Esto se entiende, esto se comprende. Yo quiero dar una idea que se entienda a la gente y de alguna manera poder llevármela conmigo. O sea, yo quiero consumir una idea. Yo quiero meterme adentro de esa idea y llevármela y quedarme tranquilo que la tengo, que ya está. Pero acá viene una trampita y les quiero mostrar la trampita con un ejemplo medio dramático, digestivo, que tiene que ver con la digestión, mientras me sirvo, y la eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Y para eso voy a usar unas semillas de almidón. Un día me dijeron, cuando compré estas semillas, que me dijeron que eran muy buenas, que lo que tenía que hacer era tostarlas para que las semillas se abran, porque si se abren, entonces voy a poder, el organismo las va a digerir, porque si no las va a eliminar enteras. O sea, va a ser lo mismo que no haberlas tomado. Entran redonditas al cuerpo, salen redonditas del cuerpo. Y esto es lo que creo que a veces corremos el riesgo que pase cuando tratamos de cerciorarnos o de asegurarnos de que hay un determinado orden en nuestra vida y en lo que se nos dice. Por eso me permito decirles que cierto caos y cierto orden vienen bien. Que las dos cosas, y a eso quiero llegar, son importantes. Y les voy a poner un Dios que a mí me encanta para compartirles, que es este pibe que la verdad que viene muy bien recordarlo siempre. Hace muchos años que a mí me cae muy bien el dios Pan. Este tipo era el dios, además, era el dios de un montón de cosas, una especie de polidios. Era el dios de la poesía, tiene un instrumento musical, no sé si se dan cuenta también, con lo cual es un dios de la música y la poesía van de la mano, claramente, pero también el dios de la naturaleza, por lo que está siempre en los bosques. Y además, un dios tremendamente erótico y tremendamente sexual. Acá siempre se lo ve rodeado de mujeres, corriendo de acá para allá, desnudo y con estas patas rarísimas de cabra que tiene. Todo él es extraño y fue de alguna manera maldito, especialmente por el cristianismo, de ahí que esos cuernitos que están ahí, que Pan tenía originalmente, sean cuernos identificables hoy
como el diablo. Pero en esa época, ¿sí?, en la época de estos dioses paganos, era un dios tremendamente popular, pero tenía una característica que era muy interesante. Había momentos en que el dios Pan perdía la calma y tocaba más fuerte de lo normal y producía lo que se llama hoy un ataque de Pan o pánico. Y pánico viene de este señor, viene en realidad de Pan, del ataque de Pan. Y es el pánico muchas veces que nosotros también le tenemos al desorden. ¿Por qué? Porque el desorden no lo podemos controlar. Porque el desorden tiene un riesgo muy grande. Es un tipo de mensaje que se nos queda dando vueltas y que no sabemos muy bien qué hacer porque no tenemos una solución para él. Nos cuesta resolverlo, nos cuesta hacer algo con eso. Y acá es donde el pánico está en general relacionado, y muchas veces relacionado, con lo nuevo. O sea, con las ideas. Dijimos que idea viene, o no lo dijimos, pero lo digo ahora, que idea viene de aideia o noción. Y la novedad es una noción nueva, y es una cosa que a nosotros nos llega en un momento determinado, con un contenido determinado y un contexto determinado. Ahora miren qué es lo que pasa con el contenido y el contexto. Marisa Grego, que me mandó esta foto muy, muy piola, me mandó lo que pasa hoy con un cartel, por ejemplo, de Nike que dice "El futuro está en el aire", en este contexto. Claro, por supuesto, la gente de Nike que hizo este afiche y que lo puso como un cartel no esperaba que viniera el despelote que viniera. Entonces el contexto le jugó en contra porque fue un contexto inesperado. Ahora vamos a ver, esta es una foto que mandó Rulo Asensio, me encanta, ¿qué pasa cuando alguien utiliza el contexto? Fíjense, por ejemplo, este vendedor de estas pelotitas chinas, cómo se encarga de comunicar estas pelotitas que salen 25 pesos con luz. Las convirtió en coronavirus con luz, COVID-19 pero más chiquito. Ese sale 10 mangos, con diferentes colores. Está el mini COVID y el coronavirus más grande. Eso es comprender que contenido y contexto claramente van de la mano y de alguna manera tomar la oportunidad. Y ahora que estamos hablando de ideas y de haber tenido determinadas ideas en determinados contextos, creo que estaría bueno que nos pusiéramos a hablar un segundo sobre cómo es una idea y cómo surge una idea. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo al menos en la pauta esencial de la idea y después vamos a ver si la podemos refutar un poquito o la podemos molestar un poquito. Venga. Nosotros entendemos que una idea es básicamente la unión de dos cosas, de dos entes, ¿sí? Uniones más o menos esperables, más inesperadas en algunos casos, más originales, más curiosas, menos curiosas. Sí, estas dos cosas de algún modo se encuentran. Bueno, yo personalmente no creo que funcione de esa manera. No creo que una idea es solamente el encuentro de estos dos mundos o de estos dos universos, sino que es algo un poquito más complejo. Las ideas, pienso, que son la unión de A y B en C. O sea, C siendo yo, Carlos, que está viendo ese A y está viendo ese B, que no es el mismo A que ve Alfredo, María, Mercedes, que no es el mismo B que ve Ricardo o Marta. Es el A y el B que veo yo, de mi manera, en mi posición, en mis circunstancias, con mi psique, con mi vida y con mis experiencias. Este no es el mismo A de ustedes, no es el mismo B de ustedes, esta relación no es la misma, esta es la relación que yo estoy haciendo de eso porque yo la estoy observando. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene eso? Que nosotros tenemos que volver a una cosa que el otro día Hugo Alconada dijo y que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con la pregunta. O sea, nos tenemos que invitar a través de una pregunta a decir, entonces yo, ¿qué pienso de ese A? ¿Qué pienso de ese B? ¿Qué me pasa con la unión de esas dos cosas? ¿Cómo funcionan esas dos cosas? Y me lo tengo que preguntar yo. Volvemos al famoso dilema del orden y el desorden. Cuando uno se pregunta a sí mismo, está buscando orden. Pero cuando uno no sabe,
se encuentra con desorden. Al principio te encontrás con el desorden de, y la verdad que no sé muy bien qué pienso de esto. Lo voy a tener que indagar, me lo voy a tener que preguntar, por lo pronto. Pero acá viene una de las contradicciones más lindas que considero tiene la naturaleza humana, y es esta. Uno de los objetos más interesantes para mí que ha creado el hombre es la brújula, ¿sí? La brújula es como un elemento muy, muy simple que de alguna manera utiliza los campos magnéticos del planeta y ya sabemos toda la historia para identificar un norte, un sur, un este, un oeste. Es el símbolo, ¿sí? El símbolo del orden y de la orientación. Pero fíjense qué paradoja esconde la brújula y que creo que es una de las cosas que el día que lo descubrí yo, y esto sí me tengo que acreditar absolutamente esto, pero estoy seguro que se debe haber dado cuenta más de uno de ustedes, si ustedes agarran una brújula y leen lo que la brújula dice en el sentido contrario a las agujas del reloj, se van a dar cuenta que la brújula nos está diciendo no sé. Esto, que parece un juego, y que es un juego en realidad, para mí es tremendamente importante, porque en cierto modo, constantemente cuando estamos metidos en tratar de pensar una idea, no sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos cómo va a salir, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser recibida, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. No sabemos y estamos metidos en ese no saber y estamos complicados con ese no saber. Miren, les voy a contar una historia que tiene que ver con no saber y que me parece que está buena. Vamos a decir que A es un tipo que se llama Marcus, que trabajaba en Madder hace unos años y que es sueco, y que B soy yo. Marcus un día me contó una idea, y esa idea me pareció que era muy buena. Marcus es A, yo soy B. Marcus me dijo la idea y yo le dije, me encanta, porque y le refraseé la idea. Marcus me dijo, no es lo que yo te dije eso. Sin embargo, lo que yo le dije que él había dicho era mejor que lo que él había dicho originalmente y los dos nos pusimos de acuerdo en eso. La pregunta en ese caso es, ¿de quién es la idea? ¿Quién tuvo esta idea? ¿A, B o no sé? Dejar espacios negativos en el proceso creativo, en el proceso de las ideas, para que entre la posibilidad del no sé, creo yo, personalmente, que está buenísimo y que es una posibilidad que es gigante, que es enorme. Involucra que nosotros nos metamos en la idea, nos metamos adentro de la idea. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué significa meterse adentro de una idea. Y acá tengo algunas imágenes para esto. Porque lo que quiero es pasar de este pequeño debate con nosotros mismos, sobre todo sobre el saber, el no saber, la idea, etc., a los espejos, Mercado Libre, Velázquez, David Bowie y, si me permiten, también Van Eyck. Y ahora les voy a mostrar algunos libros que tengo acá respecto de eso. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo saben, pero históricamente, y acá hay un librito que a mí me encanta, que es de un par de tomos de una historia del arte, y ustedes conocen perfectamente Las Meninas, ¿verdad? Y conocen esta obra de Velázquez. En esta obra de Velázquez, Velázquez se preocupa por varias cosas. Se preocupa por aparecer él mismo. Se preocupa por mostrarse pintando a alguien que no se ve, salvo en este espejo que está acá. Y se preocupa por mostrar todo este despelote de gente que está observando a quienes están siendo pintados acá. Y también se preocupa por crear otro despelote más, que es un punto de fuga muy, muy interesante que está ocurriendo acá, que no es un espejo, sino que es otra vez otra cosa que yo tengo que atravesar, al menos intelectualmente, con la mirada. Pero básicamente lo que está haciendo es lo que nosotros estábamos diciendo antes. Él se está metiendo adentro de la obra. Y lo está haciendo en este caso literalmente con la utilización del espejo. ¿Sí? Ahora, si miran la obra Los Arnolfini de Van Eyck, y yo la podría buscar ahora y googlear ahora, es más, voy a googlear ahora, ¿por qué no? Y vamos a poner Los Arnolfini. Banquen un segundo que me parece que vale la pena. Los Arnolfini. O si van un día, cuando podamos viajar de vuelta a la National Gallery y se meten en esta pintura en particular, van a ver este asunto. Acá estamos. Van a ver a los Arnolfini
y van a ver allá un espejo. Y claro, es muy difícil hacer foco en este espejo. Pero en este espejo lo que van a ver es a Van Eyck, un holandés genial que yo amo y que el señor Enrique Barilari que presenté al principio me lo hizo amar. Y acá dice, acá estuvo Jan Van Eyck, en esa pared, arriba del espejo. Tenemos desesperación por meternos en la obra cuando nos hacemos cargo del acto creativo. Y tengo la sensación de que los artistas que yo más quiero son aquellos que se meten en el medio y que hacen despelote. Vamos a darles un ejemplo. Voy a darles un ejemplo que me parece divertido de David Bowie. Cuando David Bowie en este libro, que nunca me encantó particularmente, pero que está lindo ilustrado y demás, que tiene como título ¿Por qué sos creativo?, que es una pregunta que a mí me parece medio goma, y la pregunta a Steven Spielberg, a Bono, a todos los sospechosos de siempre, pero también se la preguntan a Bowie. Y a mí me interesaba qué podía decir Bowie. Y Bowie hace esto. Esta es la respuesta de Bowie. ¿Qué hace Bowie? Exactamente lo mismo que Velázquez, exactamente lo mismo que Van Eyck. ¿Eso es ser original? No, eso es ser creativo. Lo que quiso no es ser original. Lo que quiso es ser fiel a lo que él siente respecto de lo que hace creativamente. Pero miren qué interesante, porque esto también se nota no solo en obras de arte, sino en esto que me pareció genial, que Esteban Seimandi me mandó, que es esta locura de este personaje que colecciona aquellos que venden espejos en Mercado Libre. Y miren lo que son las fotos de las personas que venden espejos en Mercado Libre. Acá hay uno. Claro, es muy difícil no salir en un espejo cuando uno lo que quiere es vender un espejo. Y en general se dice que hay que tomar un espejo de costado, ¿sí?, de perfil, con cierta perspectiva, como para que los reflejos y estudiarlo. Pero es tan complicado que el tipo que quiere vender un espejo en Mercado Libre, medio que no tiene mucho tiempo para eso, y aparecen ahí. Pero algunos incluso, desesperados, porque al aparecer tampoco quieren aparecer, han inventado maneras de alguna manera de ocultarse que son muy divertidas, como por ejemplo el caso de este fantasma, o el caso de este personaje que se esconde atrás de una tabla de planchar, y hace que sea muy difícil entender de qué espejo estamos hablando, cómo es, la mesita, etc. Está este que se puso una bolsa de plástico en la cabeza, y después están algunos ejemplos que son casi artísticos. Esta mujer que pone la cámara en una silla y que tiene esta posición que me parece tan curiosa y casi ridícula. Esta mujer que le sostiene el espejo al señor que lo está tomando y que lo está vendiendo, pero que no parece muy encantada con la idea. Pero miren lo que es el suéter del tipo que está vendiendo esto. Y la remera de ella. Todo parece una maravilla, pareciera casi a propósito. Y estoy convencido de que estas cosas son hermosos accidentes de la vida. Está este tipo que saca una foto de un espejo, pero calcula que va a ser mejor si lo pone en el piso, pero obviamente no puede evitar estar ahí. Y yo lo que diría es que aprendamos en lo posible a estar ahí, a estar en esa cosa que estamos haciendo. Yo les quiero mostrar algo ahora que tiene que ver con qué significa estar ahí. Y para eso vamos a usar una palabra y les voy a mostrar un ejemplo en DVD que espero que les guste. Y que tiene que ver con una palabra que en inglés me parece que está buena, que es esta. Way. Way quiere decir dos cosas. Way quiere decir en inglés, como ustedes bien saben, camino, pero también quiere decir modo, la manera. No solo la dirección que yo tomo para ir a determinada cosa, sino la manera en la que tomo ese camino. Y a mí me encanta, y yo lo he visto esto montañas de veces en artistas que me parecen fascinantes, pero en particular yo les quiero mostrar, y voy a tener que cargar porque se apagó 300 millones de veces el DVD, que acá está, mírenlo, acá está tratando de hacer algo, en un tipo que me fascina y que estableció una serie de pautas en un libro que se los recomiendo, pero fuertemente, que es este señor y este libro. Este libro que se llama How Music Works de David Byrne. David Byrne, como ustedes bien saben, es el cantante y el centro y el personaje central de una banda llamada Talking Heads y por supuesto solista, etcétera, etcétera. Pero este tipo tenía una característica que me gustaría compartir con ustedes en el libro, y ahora vamos a ver algunas cosas en el libro, y es que además de ser maravilloso como músico, era un performer increíble y un cineasta
con unas ganas de hacer despelote tremendas. Miren esto. Bánquenla, ¿eh? Banquen, ¿eh? Miren esto. Ok. Perdón por poner el teléfono de cualquier manera todo el tiempo. Esto pertenece a una grandiosa película que se las recomiendo si no la vieron todavía, que se llama Stop Making Sense. Es muy importante el título, Stop Making Sense. Cuando hay determinados elementos de control y determinados elementos de no control que operan juntos. En este libro, que a mí me encanta particularmente, que se llama How Music Works, David Byrne habla, y en particular habla a través de determinadas referencias que él tiene y dibujos que son geniales de cómo establecía su vestuario, sus performances, cómo lo hacía inspirándose en el arte escénico japonés, en el buto, en determinadas coreografías japonesas orientales, pero en particular, si ustedes ven este video, que es una película en realidad, a ver si vuelve la señal, ahí volvió la señal, que les recomiendo, que se llama Stop Making Sense, de vuelta, de un director llamado Jonathan Demme. Jonathan Demme hizo El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, la película que creo que con Jodie Foster, etcétera, que me imagino que habrán visto alguna vez. Pero esto es importante de él, para mí al menos. Es un recital enorme en donde David Byrne estableció la pauta de cómo iba a ser todo el recital, no solo como performance en vivo, sino como película. Estableció cómo tenía que ser la organización de todo el show, todas las coreografías y los vestuarios. Esta joya que estamos viendo acá, que mezcla en algún momento determinado algunas cosas curiosas de Buster Keaton, de Chaplin, por un lado, en su manera de conducirse en el escenario, y también esta cosa escenográfica mínima, que tiene que ver con mucho del teatro japonés, y él habla mucho de esto, tiene Way. O sea, tiene un extraordinario estudio de que no necesariamente la idea es algo que tiene que ser original porque te la cuento y te resulta original, sino porque está expresado de una manera particular, personal. Stop Making Sense representa de alguna manera eso, pero por supuesto nosotros no estamos rodeados de maravillas que vemos todo el tiempo. Esto es una maravilla, pero es muy poco lo que nosotros vemos así. Y uno se pregunta por qué es tan poco. Y ahora sí quiero evaluar, y hablamos de marketing en un momento determinado, y de las cosas mal hechas y de la mala fe. No me quiero empantanar mucho en esto, pero sí les quiero dar una pauta que a lo mejor les va a venir bien para entender cómo detectar marketing o cómo detectar comunicación que no funciona cuando a veces la estamos produciendo nosotros. Ustedes, desde una farmacia, un kiosco, una persona que tiene una escuela de danzas que me dijo, una persona que tiene esmaltes para uñas o que tiene un sistema, una empresa de manicuría. Hay tantos ejemplos distintos de personas que están siguiendo esto y que de alguna manera
están queriendo entender algunos elementos de comunicación que me permito, con mucho cariño, darles una fórmula que usé siempre. Quienes me conocen desde hace años van a ver que esto lo apliqué en cuanto lugar laburé y que de alguna manera me acompaña siempre. Y es una fórmula. Y esta fórmula va a ser muy importante que la tengan en cuenta si quieren darse cuenta si ese mensaje que están diciendo está bueno o no está bueno. Miren, es bastante simple. Ustedes agarran un eslogan o una frase que se les haya ocurrido. Vamos a utilizar un existente, ¿sí? Había una frase que decía, el auto que vino a cambiar el auto. ¿Sí? Esta es la frase o el eslogan. Entonces, a esa frase o ese eslogan le pone el auto que vino a cambiar el auto, que es en este caso el Chevrolet Cruze, ¿no? Acá está la foto de un Chevrolet Cruze en venta. Vean, este es el auto que vino a cambiar al auto. Entonces uno pone proposición por cosa propuesta sobre chúpame un huevo. Y entonces ahí lo que ocurre es, si realmente termina de cerrar y es verdaderamente justificable el chupame un huevo por sobre esto, porque vos me estás diciendo que vino el auto a cambiar, que vino a cambiar el auto, y en realidad no es un auto que vuela, no es un auto que funciona con agua, no es un auto que funciona de acuerdo a nuestros rasgos faciales y actúa y demás y cambia y se metamorfosea, es un Chevrolet Cruze que bien podría ser un tacho, ¿sí? Con gas en el baúl. Le pones chupame un huevo abajo y ahí te das cuenta efectivamente si lo que estás diciendo verifica o no verifica, funciona o no funciona. Perdón por ser grosero, pero me parece que nos ahorra, a veces la grosería nos ahorra un montón de molestias y un montón de tiempo. O sea, en las reglas del marketing, como hablábamos el otro día, para ser graciosos o chistosos o lo que sea, la mala comunicación es muy peligrosa, pero el cinismo es peor. Y yo no les quiero pasar los spots que se dieron últimamente de ese papel higiénico, en donde aparecen los exjugadores del Mundial 78 pasándose un rollo de papel higiénico, o Moria Kazan tirando una alfombra blanca de papel higiénico y diciendo, porque eso corresponde a otro fenómeno que se suma al de la mala comunicación, que es el post-cinismo. El post-cinismo significa, sé que lo que estoy haciendo es una porquería, pero todo es una porquería. Entonces te voy a tirar una porquería porque te va a parecer, y esta es una palabra que detesto, bizarro. Y entonces cuando te parezca así lo vas a compartir y lo vas a mandar porque es obsceno. Bueno, eso es una visión derrotista de la vida. Es hacer algo feo porque considerás que, total, ¿qué pasa? Nada pasa, nos vamos a reír, vamos a pasar un momento y vamos a irnos desencantados de la vida, pero con una sonrisa con sorna. Personalmente, y estas son elecciones de cada uno, detesto eso. Y detesto lo que laburan de esa manera. ¿Y qué creo que sí se puede hacer para tratar de comprender al otro? Y para tratar de entender qué cosas pueden hacer que nos acerquemos a los otros cuando estamos hablando con otras personas que están ahí afuera y tenemos que comunicar masivamente. Observar. Miren, acá hay un libro que está bueno y que a mí me encanta y que me lo dedicó este médico que se llama es el doctor Gregorio, que es pariente de mi cuñada y que es un tipo que es muy querible, es un gran médico. Y para que vean que efectivamente no solo lo tengo ahí, sino que lo tengo acá, ¿sí? Es un librito que tiene una cosa que me parece que es muy genial. Este es un médico que observa a los pacientes muchísimo antes de tratarlos, mandarles a hacer análisis, radiografías y demás. Miren lo que dice acá. Dice, el paciente se ve inclinado hacia adelante y camina con la cabeza gacha tomando el conjunto un aspecto de letra C. Tal es la rigidez de la columna que cuando pretende mirar hacia los costados mientras camina está obligado a girar todo el cuerpo. Con esto se refiere a una dolencia en particular que es la miren lo que es esto, ¿no? Espondiloartropatías. Este tipo se la ha pasado mirando gente. Y lo que hace, y lo mismo hace otro doctor que yo tuve, que es el doctor Evia, es mirar, observar, mirar al otro, tenerlo en cuenta, mirarle las uñas, escucharlo, mirar los movimientos, preguntar, ¿se está nervioso? ¿Está bien? ¿Estará separado? ¿Estará en esto? ¿Estará aquello? ¿Tendrá algún problema más? ¿Lo habrán despedido del trabajo? Lo mismo se puede hacer con mucha gente, observando qué es lo que está pasando ahí y entendiendo contexto. Volvemos a contenido y contexto.
Se nos va a ir acabando el tiempo y yo me quiero apurar porque lo que les quiero es contar básicamente que comprendiendo contexto es que quizás nosotros, y ahora ya voy a pasar a hablar un poquito de New, empezamos a darnos cuenta que decir tengo una yerba orgánica quizás no era lo más inteligente que se podía hacer. Y quiero explicar por qué. Obviamente la industria de la yerba mate es una industria injusta, plagada de agroquímicos, relación con los campesinos es injusta, la relación de toda la cadena es muy desigual, es snob hablar también de orgánico, es una sensación de caro, una sensación de feo también, y esto es raro, esto es big data, lo de sensación de feo. Esta es una intuición. Che, ¿no será que hay gente que lo orgánico, en el mainstream, no en el top, en el mainstream considera que lo orgánico a lo mejor no es tan rico, pero no lo dice? Porque a lo mejor lo industrial, que todos teóricamente lo odiamos, al menos viene con esa cosita que sabés que te va a terminar gustando y te va a terminar conquistando. Como los chiquenitos, que es una porquería horrorosa, pero son riquísimos. ¿Pasará algo de esto? Y acá es donde viene la gran palabrita. Quizás el problema está en decir orgánica. Porque cuando decís orgánica pasás a este tipo de lenguaje, que es un lenguaje de lo correcto. Y no quiero decir, estas son yerbas buenísimas todas. Ana Park es una yerba que admiramos y que queremos. Fidel, yerbas incluso con una sensación hasta ideológica detrás. Pero sin embargo, si las miran son todas iguales. Son B's porque ese es el papel que se corresponde con lo orgánico, porque está bien, porque es lo que hay que hacer. Y lo que nosotros tratamos de hacer es identificar que a lo mejor el problema estaba en decir orgánica. Y porongo, básicamente, que significa calabaza de mate, pero también significa pene, es una marca que nosotros elegimos para contar una yerba que, de paso cañazo, si se enteraban, es orgánica también. Y fíjense que no dice orgánica casi nunca y casi en ningún lado, no porque tengamos vergüenza de que sea orgánica, sino porque entendemos que quizás ese no es el punto de conexión. El punto de conexión para entender el contexto tiene que ser quizás el punto con una marca linda, con un packaging lindo, con una ilustración hecho por una artista chilena que hizo estas hojitas que son divinas y esta calabaza que es divina, por muchos meses de prueba y error, por haber probado todos los colores posibles del paquete hasta llegar al rosa colonial al que llegamos, que se convirtió en un color muy característico de este packaging. Si ustedes conocen, por supuesto, la historia o la idea de porongo. Y este es el trabajo de estudio, y esto es lo que empezó a pasar, y también con esto se desarrolló un lenguaje, ¿sí? El lenguaje en la vía pública y en los carteles, y también un lenguaje en Instagram. Quizás uno de mis preferidos es este posteo que hicimos en donde decimos agotada, pero en realidad todavía no está agotada y admitimos que es una pequeña chantada que tenemos como para apurarte y que salgas corriendo a comprarla. Ahora bien, todo eso requiere tiempo. Y fueron 3 años de trabajo para llegar a esto. 3 años en los que estuvimos mirando, pensando, analizando, viendo a productores, fijándonos qué tipo de influencia íbamos a generar haciendo esto o haciendo aquello. Y cuando hablamos de influencia, quiero hablar de influencia en términos de data y en términos de datos. Y les voy a dar un ejemplo y voy a agarrar los Lego de nuevo, que me parece que es muy importante. Hay una empresa con la que trabajamos bastante de análisis de datos que se llama Gráfica. Esta empresa que se llama Gráfica, que está en Nueva York y también está en Alemania, es GRAPHIKA. Son unos tipos que hacen análisis de datos y con los que nos ha gustado trabajar muchas veces y que han hecho un montón de trabajo para el gobierno también de los Estados Unidos. Hicieron análisis de datos sobre Al Qaeda en la Triple Frontera, de cómo es el tratar de analizar todos los flujos de influencia que hay entre personas en lugares y situaciones muy complejas. Pero ellos tienen una cosa que es una ecuación que es muy interesante para entender en los análisis de datos. Y es la ecuación de, realmente, ¿quién influye más sobre quién, en qué circunstancias, sobre qué tema? Y esto es algo que no es una ley escrita en la piedra, sino que va cambiando permanentemente y que tenemos que tener cuidado de no tirarnos a la pileta muy rápido. Pero les quiero poner un ejemplo con los Lego. Ahí vamos. Esta mujer que está ahí está ante una situación de elección de una película, ¿sí? Va a elegir una película. Y acá
tiene 3 tipos de influencia detrás. Agradezco nuevamente a Domingo haberme hecho este set y sobre todo organizarme respecto de cómo iban los personajes. Estos son los 3 tipos de influencia que tiene. Tiene una influencia que se llama Metacritic, ¿sí? Que está acá, voy a ponerlo en foco, o Rotten Tomatoes, que está identificado por este personaje que está acá, que tiene un robot atrás, ¿sí? ¿Qué quiere decir Metacritic y demás? Quiere decir que son montones de opiniones de diferentes críticos robotizadas como para que me lleguen a mí todas juntas y que yo pueda identificar, ¿sí? En el medio vamos a poner en la figura de Darth Vader a el crítico de cine que más respeta esta mujer, ¿sí? Esta mujer está decidiendo qué película va a ver y entonces está tratando de pensar y el crítico de cine le está, Darth Vader, mandándole toda la fuerza y la influencia que él tiene. Y está este Yosapa, que es compañero de WhatsApp del equipo de papi mixto de esta mujer, que va todas las semanas y que no sabe nada de cine. Si ustedes tuvieran que decir quién va a ejercer más influencia, es probable, y ahora veremos quién se tira la pileta por quién, que tengamos opiniones divididas. Bueno, Gráfica puede analizar esto y puede darse cuenta, y esto también tiene una dimensión psicológica, que la persona que más influencia va a ejercer sobre esta mujer que está acá en un tema que tiene que ver con la elección de una película es el salame que no sabe nada de cine pero que va al partido de papi mixto con ella. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Cercanía. Cercanía es cercanía a esa persona. Quizás no me importa tanto que sepa el cine, se le escapó que le gustó tal película y eso yo no lo sé, pero va a influenciar en mí de una manera que no me hubiera imaginado, porque yo no respeto a esa persona respecto al cine, pero me va a quedar que por ahí esta película es francamente divertida y a lo mejor lo que quiero es una película divertida. Ahora, ¿eso quiere decir que Darth Vader no tiene influencia? Por supuesto que tiene influencia. Por algo es el líder de los críticos que eligió ella. Rotten Tomatoes no tiene influencia, por supuesto que tiene influencia, pero las influencias son medibles por múltiplos distintos y el de cercanía es un múltiplo importante, muy. Ahora, ¿eso quiere decir que eso está ocurriendo a todo nivel? Hasta hace 2 años sí. Cuando fue el caos y la caída de los valores editoriales de New York Times, del Washington Post, que empezaron a entrar en duda todos respecto de todo y que Facebook empezó a cobrar con el one-to-one information y el peer-to-peer, se cayeron al piso montones de editoriales y valores editoriales. Y así como se cayeron, rebotaron y volvieron. Y esto es muy, muy curioso porque con todos los errores políticos que se cometieron en los Estados Unidos y en el mundo, gracias a este tipo de despelotes, es que nos dimos cuenta que evidentemente el valor de Darth Vader, para ponerlo de alguna manera, y su fundamental conocimiento de algo, vamos a decir como crítico de cine, es importante. El New York Times es importante. Aquel que me lo dice es importante. Y esto está volviendo. Esto es un fenómeno que está volviendo y que Donald Trump no quiere que vuelva porque hace 4 años él se apalancó en la caída de esos fenómenos y ahora esos fenómenos están resurgiendo. Eso es el extraño y paradójico mundo de la influencia. La influencia que decimos acá a veces es más trivial, a veces es más seria, a veces es las dos cosas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para entender un problema y entender el contexto, yo les recomiendo una frase de Chesterton que estaba buenísima que decía, si vos querés entender una montaña, cosa que ya me parece genial como frase, entender una montaña, tenés que caminarla toda alrededor y verla de todos lados porque es distinta en cada uno de los puntos alrededor de los cuales estás. Entender una montaña significa dar toda la vuelta a ella. Y si quieren saber algo de Chesterton, les recomiendo, porque Chesterton es re piantaboto y es lo menos cool que hay en el mundo de recomendar, y sin embargo para mí es absolutamente genial, les recomiendo este librito y esta novela, que es una maravilla, que se llama El hombre que fue jueves. Si tienen ganas de leer algo que esté buenísimo y tienen ganas de hacer un pequeño esfuerzo, bienvenidos. Bien. Voy a apurar porque queda relativamente poco tiempo y lo que vamos a hablar ahora es que todo esto es patrimonio de una actividad comercial llamada economía que hemos tratado de ordenar toda la vida porque supuestamente pertenece al mundo de los números, al mundo de la economía. Y yo me permito decirles que eso no es importante. Y quiero mostrarles, para eso, vamos a mostrarles acá. Este librito,
que es Small is Beautiful de Schumacher. Por favor, tengan en cuenta este libro. Es clave. Es un libro que tiene que ver con por qué es tan importante. Paren un segundo, porque nunca sé cómo irme de mostrar cosas. Porque cuenta... Ay, ¿cómo hago para sacar? Siempre me queda la ventanita con las cosas, pero me imagino que si hago así, ya está. Ahí está. Y yo quiero, a ver si puedo compartirles esto. Y tiene que ver con entender a la economía desde un lugar fundamentalmente humano. ¿Qué pasa con Small is Beautiful? Lo que pasa, y lo que es clave entender, es que la escala y la desesperación que tienen muchas compañías por crecer en escala aleja. Es tremendamente complicado sostener una ecuación de empatía con escalas completamente desenfrenadas. Y que calcular el éxito de una empresa y de un negocio a través de toneladas, números y escalas y balanzas de ese tipo, está en contra de lo que realmente la economía es. Y la economía es un hecho social, fundamentalmente, y un hecho humano. Me permito decirles, si ustedes quieren saber un poquito de economía desde un lugar simple y terrenal, que por favor lean este libro. En realidad es una historieta, pero verdaderamente vale la pena. Es Obelix y compañía. Obelix y compañía lo que hace es hablar sobre la necesidad y el deseo. Y lo que habla y sobre lo que opera es sobre cómo funciona el mercado, pero sobre todo cuán infantil es. Cuán infantil es el mundo del marketing, cuán infantil es el mundo de la economía, cuán humano es. Y cuán importantes son elementos como muy básicos, como por ejemplo la imitación del otro, lo mimético, el acercarse de alguna manera a una idea o una noción porque la estamos viendo en otro, lo parecidos que somos en ese sentido a determinados animales. Yo les voy a colgar en la continuación de esto un testimonio que a mí me parece muy interesante de Martín Lustó, que me dejó en video y que no lo estoy pudiendo, por alguna razón no lo estoy pudiendo subir acá, pero que me encantaría que lo vean y que me digan qué les parece, en donde él habla, y le agradezco muchísimo la participación en este curso y para con ustedes y la generosidad, pero es un tipo que lo que me encanta en su aproximación a la economía es que está fascinado con la economía, pero está fascinado con la economía por una cuestión de que la economía le despierta interés humano e interés social. Me voy a correr de la política y de todas esas cosas, y lo que voy a decir es interesante que estudiemos la economía desde un lugar humano y desde un lugar personal, poniéndonos nosotros ahí adentro. Voy a dejar Obelix y compañía y el libro de Schumacher y dejarlo a Chesterton tranquilos, y lo que me gustaría es contestar alguna pregunta rápido, voy a elegir una, y darles un trabajo para casa porque quedan ahora 6 minutos. Perdón por haber corrido tanto, pero no quedó otra. No entendí bien qué hizo Bowie en el libro. Hizo un agujero en una hoja. Ahora lo voy a mostrar. ¿Sí? Hizo los límites de una cosa que parece un canvas, ¿sí? Y él simplemente lo que hizo fue agujereó la hoja. O sea, la atravesó. Vamos a seguir con las preguntas. Voy a guardar esto en vivo, no se hagan problema. ¿Cómo sería un mensaje que funciona usando la regla de chupame un huevo? Básicamente siendo autocríticos y poniéndonos nosotros en el lugar más crítico posible, ¿sí? Entendiendo, si yo estoy del otro lado, ¿la gente va a detestar esto o no?
Y ojo, quizás decimos, sí, lo va a detestar, pero me la banco. No hay ningún problema. Ustedes pueden decir, lo va a detestar, pero lo estoy haciendo conscientemente. ¿Va a exasperar este mensaje? Es posible que sea un plomazo. ¿Va a haber gente que lo critique? Sí, es posible. Pero tenemos que estar en ese lugar y nos tenemos que poner en esos zapatos. Los zapatos nuestros, los zapatos del otro. Pero tenemos que empezar con los zapatos nuestros. Y acá es donde creo que está una de las claves de la comunicación metiéndonos nosotros. Primero de todo, entender que muchas veces no entendemos, ¿sí? Y meternos en el problema e indagar. O sea, rodear la montaña y dar vuelta, y preguntar y preguntarnos. Lo de Alconada del otro día fue clave, porque preguntar y preguntarnos es el comienzo de una cierta sinceridad con la idea que nosotros tenemos de eso que estamos diciendo. Y también nos conviene enormemente con los clientes, porque si lo somos, nos va a generar una enorme incomodidad con esos clientes. Enorme incomodidad y cierta desconfianza y cierta cosa hostil al principio. Pero luego lo que generan es una relación candorosa con el cliente. Y ya lo hablamos, y agradezco a la persona que me mandó algo de Ogilvy respecto del candor, que me parece que es exactamente así. Ahora, yo quiero pedirles dos cosas. Quiero pedirles para la semana que viene, si ustedes quieren y si ustedes pueden, cosas con ciertas condiciones. Primero de todo, si van a seguir en este curso, les pido que compren palanganas, ¿sí? ¿Por qué me gustaría que compren palanganas? Y les vamos a mandar el link para eso. Junto con Porongo estamos tratando de apoyar a una organización, es una ONG, que está enviando palanganas a aquellas personas que no tienen baño, sobre todo que están en situación muy muy complicada, en donde sus viviendas no tienen baño y están en villas. Hoy lavarse las manos suena ridículo para una persona que no tiene agua y que no tiene una pileta y que no tiene baño, no tiene una pileta de lavar ni de lavarse las manos. Con lo cual la palangana es un instrumento único. Hay en Argentina millones de personas que están en esa situación. Estadísticamente se dice que son 6 millones de las personas que están en esa situación. Les vamos a mandar un link para ver si ustedes tienen ganas de contribuir comprando palanganas para esa organización. Y luego sí es un desafío creativo, pero este desafío creativo tiene una condición. Y la condición es que ustedes lo hagan solamente si están convencidos de lo que están haciendo. Y el desafío creativo que yo les tiro a ustedes, que es más que nada pedirles un Borfa, tiene que ver con la marca que les mencioné, que es Porongo, y es ver cómo harían ustedes para... Si a ustedes A les gusta la marca, B les gusta la yerba, quizás no probaron la yerba, pero sí les gusta la marca o les gusta la iniciativa, ¿cómo se las ingenian para recomendarle a gente que conozcan que se sume al Instagram de Porongo? Eso a nosotros nos vendría, por supuesto, fantástico, y es un mangazo que le estamos pegando, sin duda, no me cabe la menor duda y me hago completamente cargo. Solo si tienen ganas y solo si quieren hacerlo, pero con una condición. Mándenme la idea, ya sea el texto, lo que dijeron, el dibujito o la cosa que se les ocurrió para tratar de atraer a alguna gente a meterse en el Instagram de Porongo. Y fijémonos, hoy tenemos que ver la cantidad, pero tiene 6.000 y pico, 7.000 seguidores, y veamos cómo mueve la aguja, y veamos quiénes son aquellos que lograron mover la aguja más o mover la aguja menos respecto de eso, de acuerdo a determinadas ideas. Y yo me comprometo a observar, no creo que pueda con todas, pero algunas de ellas, y darles algunas de mis opiniones y mis sensaciones. Les pido que me dejen comentarios de esto. Si les pareció un embole absoluto porque tuve que correr como un loco, me lo dicen. ¿Qué le vamos a hacer? El tiempo ya pasó. Si tienen preguntas, por favor háganlas. Si tienen comentarios, por favor háganlos. Y si tienen aportes, me va a encantar verlos, porque creo que esto se lo dije a alguien hoy. Yo me estoy llevando más de estas clases que ustedes, seguro. Bueno, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo, quedan unos segundos más y contesto la última pregunta de Pasqui Casal, que dice: dijiste que del pánico salen las ideas, ¿crees que del aburrimiento pueden salir también? Sí, obviamente. El aburrimiento es un encuentro con el pánico. El aburrimiento es una situación terrible. Y si te sirve esto como ejemplo, te doy un ejemplo de una cosa que me pasó en estado de aburrimiento sublime con Domingo, mi hijo, el año pasado, en una casa que no era esta, era mucho más chiquita, un día de lluvia, un sábado en Londres, en donde invierno no se podía salir. Terminamos poniendo un parlante Bluetooth adentro del secarropas, viéndolo dar vueltas con un tema, con una canción, viéndolo dar vueltas, habíamos puesto almohadas, así que yo, para que no se rompiera el parlante,
Y la verdad que no estuvo bueno en un momento. Y tampoco fue genial como la pasamos. Pero no nos olvidamos de eso. Ni él se olvida, ni yo me olvido del secarropas, el parlante. Hola Carlos, espero que estés bien a la distancia en cuarentena. Uno puede contar todos los tantos de un partido de básquet y sin embargo no diríamos que el básquet es sobre números. Uno puede contar la cantidad de veces que da un beso en su vida y no podemos decir que el amor es sobre números. Y algo parecido pasa con la economía. Que algo se pueda cuantificar no quiere decir que sea solo sobre números, y a veces cuantificar te da algunas ventajas para analizar de manera un poquito más rigurosa. Pero la economía nació hecha por filósofos. Las primeras cátedras se llamaban de economía política. El libro más lindo que yo conozco de introducción a la historia del pensamiento económico es de Robert Heilbronner y se llama Los filósofos terrenales. Y Keynes mismo alertaba contra aquellos que, utilizando la economía matemática, aprovechaban para ignorar y esconder las complejidades del mundo real en un laberinto de símbolos. La economía no es sobre números, es una ciencia social que tiene la ventaja de poder cuantificar algunas cosas. Pero si nos perdemos solamente en los números, corremos muchos riesgos. Bobby Kennedy decía que el PBI puede medir todo, salvo aquellas cosas que hacen que valga la pena la vida. Te mando un abrazo grande.